Saludo, así no le robo tiempo, como dije recién, a la exposición de Cristina. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuarta edición de este año 2023 de AEFIP Diálogos Tributarios AEFIP UMAY. Como siempre, muchísimas gracias también a la Universidad Maimónides por hacer este proyecto en conjunto. Agradecerle infinitamente a Cristina Mansilla, nuestra compañera y querida compañera que va a estar hoy también, y como siempre, en cada uno de los diálogos haciendo la conducción. Y hoy como invitado tenemos también a otro compañero y tan querido de la casa, también del sector de capacitación de AFIP, nuestro compañero, el contador, doctor Edgardo Ferrer Olivé, a quien son dos personalidades que las nombran y ya saben quiénes son, no tienen mucha necesidad de presentación porque todos los conocen y siempre con tanto cariño a los dos, así que hoy, como siempre, bueno, primero va a iniciar Cristina con el resumen de las novedades, el compilado mensual de las novedades impositivas y previsionales, y después le daremos paso como tema especial del día de hoy, al derecho a la tributación ambiental, que va a dar el contador, como dije recién, Ferrer Olivé. Como siempre, también recuerden que con el 75% de la asistencia a fin de año tendrán expedido tanto por la AEFIP y también por la UMAY un diploma que conste que asistieron al ciclo de diálogos tributarios. Bueno, después no quisiera olvidarme también el tema del presentismo. Después vamos a ir colgando un link donde ustedes pueden dar el presente. El link lo ponemos como siempre a través del chat. Así que es muy sencillo, igual lo vamos haciendo durante toda la jornada, así que no se preocupen si no lo ven al principio, lo reiteramos en varias oportunidades. Como siempre, agradecerle también al secretario general, Pablo Flores, adjunto Hugo Álvarez, a nuestro secretario de Finanzas, Fabián Morelos, secretaria de Prensa, Lorena Tianese, a toda la comisión directiva, a las seccionales del interior, de todo el resto del país, que también realmente hacen un gran trabajo para poder acompañarnos y difundir todas y cada una de las actividades. Muy contenta también, y sí que dije que iba a ser breve, pero a todos aquellos que se acercaron también y que vinieron a la salida cultural también del otro día que hicimos para los chicos, Matilda, que fue un éxito, había muchos compañeros también del interior, muy feliz de verlos. Me pareció un programón que hayan venido también del interior. Ahora este sábado tenemos la segunda fecha, la segunda edición, así que también espero poder encontrarme. Gracias por las cosas con tanto cariño que nos dicen a mí, a Rocío, a Lía, a mis compañeras. Como saben, también esta es una charla apto hipoacúsicos, por la que contamos con intérpretes de lengua de señas y también con subtítulos. Así que también aprovecho para saludar a Jimena Caruso, nuestra compañera y querida Jimena Caruso, que es representante de la Comisión Nacional de Discapacidad. Ahora sí, voy a leer un segundito el currículum de Cristina. Cristina Mansilla es contadora pública de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, posgrado en tributación de la UNSA y posgrado en finanzas y derecho tributario de la UB, doctoranda en ciencias económicas con tesis en desarrollo de escritura, diplomatura en educación a través de entornos virtuales, es directora de la especialización en procedimiento tributario, penal tributario y previsional de la Universidad Nacional de La Matanza, es directora de la especialización en impuestos de la Universidad de Belgrano, profesora de grado en las carreras de licencia en Administración y Contador Público del Museo Social Argentino, profesora en posgrados en imposición a la renta, profesora en posgrado en procedimiento tributario, que también es profesora invitada de la especialización en tributación que se dicta en la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe y en la Universidad Nacional de La Plata. Especialización en Derecho Tributario y Finanzas Públicas, profesora de la especialización en Administración y Control Público de La Pampa, profesora de rentas de la diplomatura en Gestión Impositiva en General Pico, La Pampa, profesora de la Universidad Católica de La Plata. Docente de cursos virtuales dictados en editoriales especializadas en Derecho Tributario, además de la publicación de videos, actualizaciones impositivas. Disertante en cursos de la especialización en consejos profesionales de ciencias económicas, autora de diversos artículos de índole tributaria para revistas especializadas del área, como RPAR, La Ley, Cronista Comercial, el Suplemento Fiscal,
También tutora de tesis de grado y posgrado de Derecho Tributario, y también es autora del libro Tratamiento de las exenciones en el IVA, editorial Bullati, coautora del libro de Legislación Usual Comentada, también de la ley, capítulo sobre recursos administrativos, coordinada por la doctora Catalina García Vizcaíno, y coautora de la obra Recursos de la Seguridad Social, editorial Osmar Bullati. Después, cuando ya le demos la palabra a Edgardo, les comento el currículum de Edgardo. Así que ahora sí, pasamos a Cris, para no robarles más tiempo. Muchas gracias. Perdón, Agustina, tenés gente esperando, me escriben, en sala de espera. Sí. Bueno, ahora lo soluciono, ya los voy habilitando. Gracias, Dani. Disculpas. Cariños. Bien. Paso a compartir. Como siempre, preparé este material que ya lo dispone la gente de capacitación para que pueda compartirlos a posteriori con todos los participantes a la jornada. Como siempre, a ver, espérenme que vamos a ampliar esta pantalla. Un poquitito, a ver. Presentación desde el principio. Ahí lo va a abrir, así se puede visualizar mucho mejor la diapositiva. Bueno. Hoy los sistemas están enojados con nosotros. Muy bien, en este momento ustedes están pudiendo visualizar mi pantalla. Como siempre, los cortes los propongo desde de mes a mes, de acuerdo a la fecha de corte de la última exposición que tuvimos en esta jornada mensual de diálogos tributarios. Siguiendo el orden cronológico de las publicaciones, no podemos dejar de mencionar la resolución conjunta 5372. Esta resolución es ANSES-AFIP, publicada el 21 de junio del 2023, donde se unifican la evaluación de los requisitos patrimoniales y socioeconómicos que exige para incorporarse al plan de pagos de deuda previsional la ley 27.705. Esta norma que ustedes están viendo en mi diapositiva está orientada a un grupo de personas que tienen mayor grado de vulnerabilidad en términos sociales, es decir, personas que no han podido acceder a otros planes para poder llegar a la edad jubilatoria con la mayor cantidad de aportes incluidos, y en este plan que está conformado por la unidad de pago de deuda previsional, la cual permite acceder a las personas que hubieran cumplido la edad jubilatoria y que no tengan los aportes o que la cumplan dentro del plazo de los 2 años de entrada en vigencia. Además, estará integrada por la unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad. Esta segunda opción, la unidad de cancelación de aportes, es para aquellos trabajadores, para mujeres que estén entre 50 y 60 años. Ustedes saben que si bien las mujeres se pueden jubilar a partir de los 65, tienen la opción de poder, si tienen los 30 años de aporte, a los 60 años ejercer la opción por el beneficio previsional jubilatorio. Mientras que para acceder a la unidad de cancelación, los hombres tienen que contar entre 55 y 65 años de edad, acreditando ingresos que la residencia argentina y que no posean fuente de ingresos que le permitieran haber cancelado un plan de pagos. Esta resolución, esta unificación de requisitos, lo que propone es que toda persona que solicite la adhesión a este plan de pagos debe tener un reconocimiento de los servicios en los términos de la ley 24.476, que significa que ANSES llevará adelante una evaluación patrimonial y socioeconómica. Esa evaluación patrimonial y socioeconómica que realiza ANSES va a estar alcanzada por un análisis
de los ingresos brutos promedio mensuales de los últimos 12 meses a partir de la solicitud. Dentro de ese ingreso bruto se van a computar los sueldos brutos, los haberes previsionales brutos, y ahí hablamos, una persona que tenga pensión o que tenga algún tipo de ayuda o subsidio laboral, ingresos brutos declarados en el impuesto a las ganancias, si hablamos de un monotributista o hablamos de un responsable inscripto, el rango de ingresos brutos anuales declarados en monotributo. También se va a analizar la composición patrimonial, dejando fuera de los parámetros de evaluación patrimonial a la casa habitación. Una vez que se hace este estudio de la situación socioeconómica de quien lo solicita, ANSES va a notificar al solicitante a través de domicilio electrónico si se encuentra habilitado o no en virtud de los resultados de la evaluación sin incorporación a esta ley y a este plan de pagos para poder acceder a la jubilación. Con respecto a las novedades, y siguiendo, como siempre, el orden cronológico, nos encontramos con la Resolución General 5.374, publicada el 21 de junio, que alcanzó a los sueldos anuales complementarios. Ustedes saben que desde la reforma introducida en septiembre del 2021, ya se había previsto, ¿sí?, que el sueldo anual complementario para determinados ingresos brutos promedios iba a estar exento. Cuando se incorporó la modificación hablábamos de 150.000 pesos. Bueno, la resolución 5.374, que también va a alcanzar a la resolución general 4.003, que determina la forma de establecer el monto a retener en impuesto a las ganancias, ha sido actualizada y hoy en la resolución dice que, de acuerdo al artículo 26, el artículo de exenciones en impuesto a las ganancias, inciso Z, se determina que el sueldo anual complementario, la primer cuota del año 2023, siempre que el monto de remuneración y haber bruto mensual, el promedio, no supere la suma de 880.000 pesos, va a estar exento. Es más, este parámetro se va a medir cuando el haber bruto que estamos mencionando se liquida, ¿sí?, dentro de lo que es el promedio calculado entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre, el que fuere menor y no supere, ¿sí?, no va a corresponder retención de ganancias, siempre vuelvo a insistir que el haber bruto promedio no supere la suma de 506.230. Por otra parte, esta misma resolución nos define que los agentes de retención deberán determinar la diferencia que hubieran calculado como retención por el periodo de junio antes de la entrada en vigencia para lo que son haberes como para los sueldos anuales complementarios, y en caso de haber diferencias a favor de los empleados, jubilados, pensionados o cargos públicos que estuvieran dentro de estos parámetros, se les va a reintegrar la diferencia retenida en exceso hasta 2 cuotas iguales y consecutivas al momento de liquidar los salarios de junio, que se perciben los primeros días de julio, y de julio, que se perciben los primeros días de agosto, con la aclaración que en los recibos de haberes se tendrá que incluir la leyenda exención impuesto a las ganancias, sueldo anual complementario 2023, para que quede alcanzado digamos, este ajuste que tendría que hacer el empleador. La resolución 5.375, publicada en Boletín Oficial el 23 de junio, define el lapso de tiempo que va a estar vigente la feria fiscal de invierno, feria fiscal o feria administrativa. Recordemos que la feria está prevista en la Resolución General 1983, resolución que todos los años actualiza el periodo de feria en enero y en julio. En este caso, durante el periodo de feria
no se van a computar los plazos previstos en distintos procedimientos vinculados a la aplicación, percepción y fiscalización de tributos. ¿A qué nos referimos? Ustedes podrían notificar un requerimiento, una orden de intervención, podrían notificar una citación, así sea por domicilio fiscal electrónico, y si bien la van a notificar durante el periodo de feria, recién se va a comenzar a computar el plazo en días hábiles administrativos a partir del día inmediato hábil siguiente a la finalización de feria. Lo que sí, cuidado, si lo que notifican es una sanción, vamos a hablar, una clausura o una multa, esto no tiene un efecto suspensivo como si tendría un requerimiento o una notificación de orden de intervención. Una sanción ya está efectivizada, no lo alcanza la feria administrativa para interrumpir su eficacia. Y por ello, para el año 2023, a través de la acordada 17 del 12 de junio del 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó como feria, como feriado judicial para tribunales federales y nacionales del 17 al 28 de julio inclusive. Por lo tanto, esta misma fecha ha sido definida por la Administración Federal de Ingresos Públicos para incorporarla como feria de invierno, feria fiscal de invierno. La resolución 5.377, publicada el 26 de junio de 2023, establece la reglamentación respecto de los beneficios impositivos que alcanzan al régimen de promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología. Este régimen de promoción nació con la ley 26.270 para todos aquellos titulares de proyectos de investigación y o desarrollo, producción de bienes y servicios basados en la aplicación de la biotecnología moderna. La ley 27.685 modifica a la ley 26.270 e incorpora también a los beneficiarios o titulares de proyectos vinculados a nanotecnología. Dentro de los beneficios fiscales que tiene este régimen de promoción, se encuentra la amortización acelerada en impuesto a las ganancias sobre bienes de capital, partes o elementos componentes de dichos bienes, ya sea que se trate de activos fijos nuevos o adquiridos con destino al proyecto promovido. También se establece como beneficio fiscal la posibilidad de que el titular del proyecto de investigación o desarrollo solicite la acreditación y o devolución anticipada de IVA correspondiente a la adquisición de estos bienes. Saben ustedes que este beneficio está previsto en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, los artículos 24.1 y 24.2 de la Ley de IVA. Esta devolución de impuesto al valor agregado procederá mientras no hubieran sido absorbidas por los débitos fiscales. Fíjense que si ustedes leen la ley de IVA en esos artículos 24.1, 24.2, la condición era el plazo, 6 meses, y la condición era que no se haya podido absorber por el débito fiscal. Y siempre que haya sido presentada en tiempo y forma la declaración jurada del impuesto al valor agregado por estos conceptos que alcanzan al régimen promocional. Hoy aquellos que quieran solicitar este beneficio deberán utilizar un programa aplicativo denominado IVA, versión 5.6, Release 1, consignarse. Cuando hablamos de programa aplicativo es porque este programa funciona sobre plataforma SIAP. Y en el campo otros conceptos que disminuyen saldo técnico a favor del responsable, con el código 16 incorporar el concepto SIR, biotecnología moderna / nanotecnología, ley 26.270. Y nos aclara que para aplicar la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias,
previamente tiene que tener el beneficio aprobado por la autoridad de aplicación correspondiente a los periodos 2020 y siguientes, a través de la presentación digital, informando el importe, fecha de habilitación del bien, que es a partir del cual se puede amortizar, periodos en los cuales se usufructuará el beneficio. Es decir, hablamos de una maquinaria que usualmente se amortizaría en 10 años y para el tipo de actividad se va a amortizar en 3 o en 5 años. Hay que justificarlo a través de esta presentación digital. No menos podemos dejar de analizar la Resolución General 5379 de AFIP, publicada el 27 de junio de 2023, donde se aplica una nueva herramienta informática denominada tramitación automática de oficios. Esta herramienta se va a utilizar para la recepción, gestión y respuesta automática de oficios judiciales que se cursen ante AFIP, ingresando con quit y clave fiscal nivel 3. ¿Quiénes pueden utilizar esta notificación de oficios? Todo aquel contribuyente que tenga el alta en sistema registral de las actividades servicios jurídicos bajo el código 691.001, con lo cual tienen que ser letrados, patrocinantes o apoderados, manifestando su compromiso de presentar en el expediente judicial el documento electrónico producido dentro de los plazos judiciales previstos para su contestación, y serán responsables en forma personal de cualquier consecuencia que su falta de presentación y o utilización inoficiosa pueda acarrear a este organismo o a terceros que estén interesados en esta causa. A través de este servicio, quien presente el oficio podrá acceder al domicilio fiscal, a qué gravámenes está dado de alta el contribuyente, cuáles son las remuneraciones percibidas, aportes y contribuciones, aseguradoras de riesgos de trabajo, cuál es la obra social registrada, con lo cual el artículo 79, ¿sí? Quiero cerrar un tema. Esto, si ustedes miran el último párrafo, habilitaría, facilitaría aquellas situaciones, por ejemplo, de juicios de familia, con estas presentaciones hoy en día. Y siguiendo con las novedades, la Resolución General 5381, publicada por AFIP en boletín del 11 de julio de 2023, prevé una prórroga a la suspensión de ejecuciones fiscales. Pero cuidado, esta suspensión de ejecuciones fiscales no es más que un beneficio que ya había previsto la Ley 11.672 cuando se aprueba el presupuesto general de la Administración Pública en el año 2017 y que en aquel momento se dispuso condonación de deudas a empresas beneficiarias del régimen de promoción industrial de la Ley 22.021. Dentro de esa condonación quedaron excluidos beneficios que habían sido otorgados al amparo de actos administrativos que aprobaban reformulaciones de proyectos, reasignación de cupos fiscales o otorgamiento de beneficios fiscales de promoción industrial a partir de la aprobación del presupuesto del ejercicio, el presupuesto financiero del ejercicio 2000. Con excepción de los beneficios que ya acarrea la Ley 19.640, que es el área especial aduanera de Tierra del Fuego, donde a su vez tenemos zona franca, y donde esta ley de promoción industrial tiene una característica única, que es que toda actividad desarrollada en el territorio de Tierra del Fuego se encuentra liberada de impuestos. Bueno, con respecto a estas entidades que reformularon proyectos de promoción industrial y que hoy tienen deuda todavía, se prorroga la suspensión de ejecuciones fiscales hasta el 31 de diciembre de 2023, ¿sí? Relacionadas específicamente con estas deudas
mencionadas. Hasta acá las novedades de este mes. Desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cris. A ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, paso a leerles entonces el currículum de Edgardo antes de darle la palabra. Edgardo Ferrer Olivé es contador público, magíster en finanzas públicas, actualmente desarrolla funciones en la Dirección de Capacitación de la Administración Federal de Ingresos Públicos, es docente en posgrado de Argentina relacionados con temas tributarios ambientales y de seguridad social. Universidad de Buenos Aires, Nacional de La Matanza, Austral, Católica de Salta. Presidente de la Asociación Mutual Federal de Empleados de las Administraciones Fiscales Públicas, ANFEAFIP, y director de la Escuela de Responsabilidad Social y Ambiente del Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Americanas, IEFPA. Autor de libros y artículos relacionados con la temática de los tributos ambientales y los recursos de la seguridad social. Ahora sí, bienvenido, Edgardo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias a Agustina Leche, las autoridades del gremio, de nuestro querido gremio, muchas gracias Cristina Mancilla también, que como siempre brillante el comentario de todas las novedades, ¿no? Porque es interesante unir en una sola charla los aspectos más importantes de los temas tributarios, previsionales y algún que otro tema aduanero para conocimiento de, por un lado, el personal nuestro de la AFIP y por el otro lado, con el convenio con la Universidad de Maimónides, quizás con profesionales independientes, ¿no? Así que todo muy interesante. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, vamos a desarrollar un tema que es muy interesante, me parece, porque son los temas que se vienen, ¿no? Porque estamos hablando mucho de vaca muerta, estamos mucho hablando de impactos ambientales, y lo que hay que tener en cuenta es qué impacto ambiental tienen todas estas situaciones de inversión que se dan en nuestro país, qué tratamiento tiene la minería, qué tratamiento tiene la energía. Fíjense que no es casualidad que dentro del ámbito estratégico de la AFIP, en estos últimos días se ha trabajado mucho con manuales de minería y de energía, especialmente de las áreas de los colegas del interior de nuestro país, que quizás están participando, y también con manuales desde la Dirección de Fiscalización Especializada. Entonces, son temas que se vienen y nosotros los tenemos que ir internalizando, tenemos que ir conociendo estos temas y viendo cómo podemos aplicarlo en la materia que nos ocupa, que es la materia de carácter tributario. Yo voy a compartir una pantalla, si ustedes me van siguiendo, y cualquier inquietud al final, obviamente. Bueno, ahí creo que está perfecto. Bueno, Sí, listo. se ve bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo, entonces vamos a ver un poco este tema, enfocándolo obviamente a los colegas profesionales del área nuestra de AFIP, de economía, algún ambientalista, ¿no?, que esté interesado en estos temas, relacionándolo obviamente con qué es lo que está pasando en el ambiente y cómo se puede insertar aspectos de tributación en un ordenamiento de carácter ambiental. Ustedes saben que se están produciendo distintos problemas ambientales, entonces hay que ver qué puede volcar el ordenamiento tributario a esos fines. Porque acá lo que hay en discusión básicamente, lo que se tiene que analizar es, si yo tengo esos problemas ambientales, ¿cómo los voy a subsanar? Dejando que la gente contamine, bueno, la gente ¿cómo va a dejar de contaminar? ¿Yo qué puedo aplicar? Puedo aplicar mecanismos administrativos o instrumentos económicos. Los mecanismos administrativos van a ser controles que van a desarrollar los distintos organismos ambientales. Ministerio Ambiental a nivel nacional y las Secretarías de Ambiente a nivel provincial. Pero acá el tema pasa, bueno, vamos a incorporar esto en alguna reforma tributaria. Ustedes ya saben que la ley 27430 incorporó ya el impuesto al dióxido de carbono en nuestro país. Lo que pasa es que la duda que nos aqueja, o que me aqueja a mí en lo carácter personal, es si ese impuesto es de carácter ambiental y si con ese impuesto se aplica una teoría que debe analizarse en materia de tributación ambiental, que es la del doble dividendo. ¿Qué beneficios produce ese tributo? O sea, ¿qué destino tiene? ¿Es un destino ambiental o es un destino para financiar distintos déficits o distintas situaciones por las cuales no tiene carácter ambiental? ¿Vamos?
Esto lo estamos viendo y discutiendo desde el año 2017 cuando se dictó esta reforma. Entonces acá lo que hay que tener en cuenta que es importante es que la ecología va a tener un tratamiento particular con respecto a la economía. No es el mismo tratamiento los ciclos económicos que los ciclos ecológicos. En general los ciclos económicos son ciclos cerrados, en las cuales se va dando una producción de bienes, ¿está bien? Se van vendiendo y se va reinvirtiendo ese capital a los efectos de producir otros bienes y tener obviamente rentabilidad. Los ciclos ecológicos son más que nada ciclos de carácter abierto, que lo que tienen que buscar obviamente es el saneamiento ambiental, cubrir aspectos de biodiversidad que no se vean afectados, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Más que nada con los gases de efecto invernadero, el efecto es que se está afectando la fauna, se está afectando la pesca, los mares, los ríos, hay incremento en el nivel de las aguas, que puede llegar a que algunos países desaparezcan o que algunas islas dejen de existir. Entonces acá lo que se tiene que analizar cuando uno analiza el tema ambiental, desde el punto de vista que lo analice, estamos analizando desde el punto de vista de la tributación, que hay elementos propios de la economía ambiental, que no son los aspectos de la economía en general. Uno de ellos es el derecho de propiedad. En materia ambiental los derechos de propiedad son trascendentales porque establecen quién es dueño de algo. Entonces acá no es tan sencillo. Si yo tengo una propiedad, si tengo bienes, la propiedad es mía, una fábrica, lo que fuera. Pero ¿qué pasa con el ambiente? Entonces ahí hay que analizar de quién es el agua, de quién es el sol, de quién es el aire, de quiénes son los residuos. Fíjense qué importante, porque yo digo, los residuos obviamente no son de nadie, pero si yo a una persona le incorporo un relleno sanitario a 200 metros de su casa, estoy causando un perjuicio. ¿Está bien? Un perjuicio en lo que hace a su salud y un perjuicio también hasta económico, porque esa persona que antes no tenía ese relleno sanitario, donde se van a alocar todos estos residuos, empieza a tener ese relleno, obviamente va a tener un perjuicio de carácter económico. Ustedes saben que también se ha querido grabar en el tiempo el viento, el sol, porque acá si nos ponemos a grabar, tratamos de grabar todo, lo que pasa es que hay que usar lógica, hay que usar una cierta lógica, ¿no? El agua, uno dice, es de todos, sí, es de todos, pero cuando el agua termina siendo de todos, cuando se produce la potabilización del agua. Si todo el agua fuera potabilizada, obviamente es de todos, pero hay que potabilizarla y obviamente eso va a tener sus costos y sus tasas de mantenimiento. Otro aspecto importante son las externalidades que se producen en el ambiente. Las externalidades son economías o deseconomías externas que las produce un sujeto, pero no es el que se hace cargo de las mismas. El caso concreto, para que ustedes vean, pueden ser las externalidades positivas o negativas, pero el caso concreto, para que lo vean, es la contaminación. La contaminación es una externalidad negativa producida por un sujeto, un actor contaminante, que va a traer perjuicio a toda la sociedad y no se va a hacer cargo de nada. ¿Tá? Ante eso, ¿qué aparece? Bueno, aparece todos sus estudios, bueno, ¿qué se puede hacer para ir mitigando estas externalidades? Primer aspecto. Segundo aspecto, automáticamente las partes se van a poner de acuerdo, o sea, la persona contamina, uno es contaminante, el otro es contaminado. Yo voy a agarrar el contaminante, me voy a plantar y le voy a decir, mire, acá hay costos externos que me están haciendo un efecto negativo en mí. ¿Nos vamos a poner de acuerdo en este aspecto o no? Generalmente lo que se ha demostrado es que no se van a poner de acuerdo las partes, por consiguiente, ahí lo que va a tener que aparecer va a ser el Estado. El Estado va a tener que intervenir a los efectos de que se vayan disminuyendo estas externalidades negativas. Entonces ahí aparece la posibilidad de aplicar ecotasas o impuestos ecológicos. Cuando se habla de impuesto ecológico, en general se habla de impuestos nacionales como el impuesto al dióxido de carbono. Cuando hablo de ecotasas, estoy refiriéndome más a nivel local, las tasas que puedo hacer, por ejemplo, para recolección de residuos, para pilas, para baterías, que muchas veces se utilizan a nivel de carácter municipal. Pero también, ¿se acuerdan que yo les decía, las externalidades pueden ser negativas o positivas? Negativa, ya dijimos, es el que contamina. Pero positiva puede ser un sujeto que produzca energía renovable. Entonces, ¿qué pasa? Para esos sujetos que producen energía renovable, no le voy a terminar aplicando un impuesto directamente, sino lo que voy a estar es dándole una subvención. ¿Está bien? El criterio que se ha utilizado siempre acá en esta materia para aplicar impuestos ambientales va a ser el que contamina paga. ¿Está bien? Yo contamino, pago. ¿Cómo pago? Resarciendo el daño. ¿Cómo hago el resarcimiento del daño? Con un impuesto ambiental.
Pero ¿qué pasa? Si yo estoy descontaminando o ayudando a la descontaminación, ahí lo que se tiene que aplicar no es el que contamina paga, sino que es el que descontamina cobra. Por eso ahí surgen las subvenciones, ¿eh? Las subvenciones que hay que ser muy cuidadoso en la aplicación, porque yo no puedo estar dando subvenciones porque sí. Tengo que estar dando subvenciones a aquellos sujetos que estén descontaminando. ¿Eh? Los problemas ambientales más importantes que tienen efectos de carácter ambiental y también de carácter tributario a través de las finanzas públicas es la disminución de la capa de ozono. Ustedes saben que se disminuye la capa de ozono y produce problemas de salud en la piel de los seres humanos. Tiene un tratamiento particular que no es el de cambio climático. El de cambio climático son los gases de efecto invernadero. Hay 7 principales gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y otros, que son los que surgen de los distintos protocolos y los distintos avances que se han dado entre las conferencias de las partes de Naciones Unidas, que es un tema central a los efectos de que no se incrementen las temperaturas. Ese efecto de cambio climático, los gases de efecto invernadero, lo que producen es que con la luz solar choca con la Tierra y va irradiando, va rebotando y va irradiando. ¿Y qué sucede? Sucede que se produce un efecto invernadero, como el invernadero vieron de las plantas. Entonces, ¿qué sucede? Ese efecto invernadero va a tener que tener cierta limitación. Porque si con los gases de efecto invernadero se produce un incremento de esa situación de efecto invernadero, se va a producir lo que se denomina, y estamos viviendo, el calentamiento global. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta que hace años se hablaba de enfriamiento global. Eso obviamente ya no tiene ningún rigor científico. Otro aspecto importante es la acumulación de residuos y qué tratamiento le puedo dar a través de algún tipo de tasa, impuesto. Uno de los primeros gravámenes ambientales que se ha producido en nuestro país ha sido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a residuos sólidos, por ejemplo. Y es interesante esto de los residuos porque hay que ver si los residuos en sí, qué efecto tienen, si van a afectar a las generaciones futuras o no. Entonces, en función de eso, tengo que ver qué tratamiento le voy a dar a los residuos. No es lo mismo un residuo ferroso que uno no ferroso. ¿Está bien? O sea, hay residuos que se pueden ir reciclando, no sé si escucharon hablar todo el tema de la economía circular, y hay otros residuos que no se pueden reciclar. Entonces hay que tener cuidado en su tratamiento y ver cómo lo voy depurando. Las especies vivas, Argentina ya ha firmado convenios, ha firmado leyes en las cuales adhiere convenios relacionados con el tema de especies vivas, se da mucha trascendencia a nivel de nuestro país y a nivel del Mercosur. La actividad industrial como problema ambiental se da por la contaminación que se produce en las fábricas. Entonces, esa actividad industrial es uno de los elementos principales como problema ambiental que establece un régimen que, si los procesos no son limpios, van a producir contaminación. La energía es otro eje central en el término ambiental, porque ustedes habrán escuchado la utilización de energía, ya sea en el transporte, ya sea en la industria, la quema de los combustibles fósiles, son los elementos de más trascendencia en lo que hace a la energía y el calentamiento global o los problemas que estamos teniendo en el ámbito. Y con respecto a las actividades agrícolas, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en las actividades agrícolas, la salinización del suelo, la utilización de los pesticidas, los fertilizantes, qué tratamiento tienen. ¿Qué hago yo con un pesticida? ¿Le aplico un impuesto especial? ¿Se lo puedo aplicar? ¿No se lo puedo aplicar? ¿Esos pesticidas son todos nocivos o hay alguno que es nocivo al ambiente y otro que no? ¿Tá? Eso después vamos a ver qué tratamiento le podríamos dar. Entonces acá lo que vemos es que los problemas ambientales, que hay que verlos desde el punto de vista de la tributación, pueden ser locales, transaccionales y globales. Los locales son los que afectan directamente a la población, porque se relacionan obviamente con temas de el aire, la contaminación acústica, el tema de los residuos, el agua. Entonces fíjense, si en el Gran Buenos Aires, si hay lugares donde el agua tiene problemas ambientales, en el sentido que pueda tener algún tipo de elemento cancerígeno, que ha sucedido en la cuenca Matanza-Riachuelo, hay que rápidamente hay que trabajar en esos aspectos. Entonces se trabaja en esos aspectos desde el punto de vista del Ministerio de Ambiente, de la jurisdicción ambiental que corresponda, y también ir viendo en esas situaciones que aplico mecanismos administrativos o instrumentos de carácter económico. Las transaccionales son efectos negativos que afectan dos jurisdicciones. Pueden ser dos provincias, que existen problemas en nuestras provincias, entre una provincia y otra, y también puede ser entre naciones.
Un caso concreto que habrán escuchado hablar de las transaccionales se relaciona con la pastera de Fray Bentos, Gualeguaychú, el tema que tuvimos con Uruguay durante muchos años por el tema de Bosnia, la planta finlandesa, que se indicaba de que traía contaminación a nuestro país. Y las globales son las que están afectando a todo el mundo, que básicamente las más importantes son la deforestación y la quema de combustibles fósiles. Y acá con este tema, desde el punto de vista tributario, es interesante analizarlo y seguir los lineamientos de un gran doctrinario en el tema tributario ambiental, que es Agnar Sandmo. Agnar Sandmo es noruego. Él lo que en su momento estableció, comentó o propuso es establecer un régimen tributario internacional a los efectos de, con un impuesto global, aplicarlo a los distintos países en función de la contaminación que producía cada país. ¿Está bien? Como vieron que ustedes que existe la Corte Penal Internacional, bueno, en vez de una Corte Penal Internacional, un tratamiento internacional ambiental, con un tributo que se recauda en función de los inventarios de gases de efecto invernadero de cada uno de los países, qué contaminación tienen esos países. Lo que pasa es que hay que empezar a hacer un análisis más profundo, ¿no? ¿Quién va a administrar ese impuesto internacional global? ¿Los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, o sea, los 30 países más poderosos? ¿O países verdes, países en desarrollo, como puede ser Ecuador, Costa Rica? Ese es un tema trascendental, porque los países de la OCDE, justamente, muchos de los países de la OCDE son los que más contaminación producen. ¿Está bien? Entonces, este es un proyecto global, hoy por hoy no se ha desarrollado, pero es algo que el día de mañana puede producirse, ¿no? Así como se habla en materia de seguridad social del salario, un salario básico universal, tratar de analizar, y en economía digital un impuesto mínimo global, aplicar lo mismo para el ambiente. Las normas ambientales en nuestro país, de aplicación, básicamente son ciertas normas de la ISO, de la International Standard Organization, las normas 14.000, que las normas 14.000 se relacionan con auditorías de carácter ambiental. El Mercosur tiene su grupo de trabajo 6, no toca en sí el tema de instrumentos económicos, pero sí toca el tema de la fauna, el tema del desarrollo, el tema de tratamiento de residuos, pero no se mete en temas de economía ambiental. La Unión Europea hace años que viene trabajando estos temas. En su momento el tema es, interpreto yo, que estaba en una mejor posición que América Latina, por consiguiente estaba en un mejor estado de bienestar. Al estar en ese mejor estado de bienestar, podían producir distintos estudios ambientales con más profundidad. Las normas nacionales en nuestro país, obviamente, se desarrollan, por un lado, nuestra Constitución Nacional, el artículo 41, 43 de nuestra Constitución Nacional, que ahí establece el principio que contamina paga en la República Argentina, porque indica que si alguien va a contaminar, tiene que resarcir el daño producido. ¿Tá? También tenemos una ley de presupuestos mínimos en materia ambiental, que es la que va a indicar que es facultad de cada jurisdicción, de cada provincia, manejar el tema ambiental, y se han dictado últimamente ciertas normas de mitigación y adaptación. ¿Está bien? De mitigación, obviamente, para cuando se produce alguna contaminación, se pueda mitigar el daño, disminuir el daño, y la adaptación de los regímenes con respecto a esos temas ambientales. O sea que acá entra los análisis anteriores y posteriores. Anteriores, adaptando, por ejemplo, al cambio de la matriz energética. Pasemos de combustibles fósiles a combustibles limpios. Entonces pasamos a energía renovable. ¿Está bien? Y los análisis a posteriores, ver, bueno, ¿qué voy a hacer con el que ya contaminó? Entonces ahí entra a jugar, obviamente, todo lo que sea los controles administrativos y los controles tributarios que se pueden hacer con relación a este aspecto. Otros aspectos internacionales se relacionan con el origen de estos conceptos. El informe Brundtland del año 87, Nuestro Futuro Común. Este informe surgió de la ministra noruega Gro Harlem Brundtland, en la cual ahí vieron el aspecto de ese desarrollo sostenible y empieza a respirar desde acá. Y ahí había una divergencia, porque en el 87 se decía que el responsable de la contaminación ambiental no era otro que el pobre, porque el pobre producía, porque no tenía cuidado de los desechos, etc. Obviamente ese aspecto se descarta científicamente y socialmente, ¿no? Y lógicamente.
Entonces se van produciendo distintas cumbres, por ejemplo la cumbre de la Tierra crea el programa 21. El programa 21 porque para el siglo XXI se quería avanzar en ciertos aspectos, no solo a través de nacionales, sino lo interesante es que se estableció la Agenda 21 a nivel municipal. La Convención Marco de Naciones Unidas es muy importante porque es la que establece la existencia de los distintos protocolos y la existencia del panel de intercambio gubernamental, que son los especialistas en cambio climático. Uno de ellos es el doctor Calciani, que ha sido premio Nobel por participar en estos paneles, y es argentino. El protocolo de Kioto es muy interesante también porque se tenía que justificar, se tenía que aplicar una adhesión del 55% de los países obligados, que eran países desarrollados. Eso se logra en el año 2005, recién con la incorporación de Rusia. Pero ¿qué pasa? El protocolo de Kioto ha tenido idas y vueltas, entonces, ¿qué ha sucedido? Se ha venido aplicando en el tiempo, pero después ha quedado un poco con ciertas limitaciones. Una conferencia de las partes muy trascendente es en el año 2015 el Acuerdo de París, que retoma estos aspectos y los hace renacer. Este año vamos a tener la conferencia de las partes 28 en Dubái, o sea que ya se van avanzando en distintos aspectos, después les comento algunos de ellos. Acá en aspectos relacionados, lo que les comento rápidamente es que esto no es solamente el tema de los instrumentos económicos, sino que también hay que tener en cuenta que todo lo que sea ambiente va a tener aspectos que va a tener relación con situaciones que nos seamos profesionales independientes o trabajemos en la administración federal o en una administración local. Uno de ellos es la responsabilidad social, porque la responsabilidad social tiene uno de los ejes el ambiente. ¿Está bien? Tiene como ejes el ambiente, tiene como eje el aspecto social y el aspecto económico. Un inversor ético también, porque ¿qué se busca? Se busca que los inversores el día de mañana cumplan requisitos éticos. ¿En qué sentido? Que si el sujeto para ser inversor ético, por ejemplo, va a invertir en entidades que no contaminen, o en entidades que no hayan sido clausuradas por contaminar. O, saliendo del ambiente, entidades que no hagan trata de personas, entidades que no contraten, hagan trabajo infantil, que no tengan empleo negro, para el área de seguridad social. Eso es un tema que se viene. Y es un tema que nosotros de la FIP, con lo que se viene de inteligencia artificial y el cambio de información, vamos a tener que prestarle atención. Los proyectos de inversión lo mismo. Nosotros siempre hemos estudiado el proyecto de inversión desde el punto de vista económico. La tasa interna de retorno, los valores actuales de los proyectos, pero hay que tener en cuenta el carácter ambiental. ¿Recuerdan cuando empezamos que yo le hablaba de las externalidades, las economías o deseconomías externas que se producen? Hay que analizarlas dentro de los proyectos de inversión. Porque si yo hago una represa, ¿qué puede pasar? Puede pasar que todo esté perfecto, que no haya ningún problema, ¿no? Pero puede pasar que se produzcan externalidades. ¿Cuál puede ser? Y una puede ser que por la existencia de esa represa produzca una situación en la cual se dé que en ciertas explotaciones agropecuarias o en campos se inunden. O también puede darse que por ese proyecto de inversión, por esa represa, por esa actividad, produzca que comunidades locales, comunidades indígenas tengan que verse trasladadas. O sea, fíjense qué importancia las mediciones que hay que hacer. Otra de las mediciones se relaciona con el comercio y el medio ambiente. China, la India, son países que son de los más contaminantes junto a Estados Unidos. ¿Qué está haciendo China y la India? Están modificando ecológico que va a disminuir sus posibilidades de exportar productos. ¿Está bien? Otro aspecto importante se da que en el tema del ajuste fiscal en frontera, que se va a estar dando en Europa para que si las importaciones vienen de países que no tienen cuidados ambientales e ingresan a la Unión Europea, se le va a agravar con una tasa. Fíjense cómo se relaciona todo con todo. La educación ambiental, obviamente, es un aspecto muy importante. Esto antes no se le daba la importancia que se le da ahora a nivel de grado, posgrado. Los gremios también, ¿no, Agustina? Hay que darle mucha importancia a los gremios porque Totalmente, Edgardo. porque en el gremio, gracias Agustina, porque en el gremio estamos con todos los trabajadores y todos los acuerdos que tenemos con todos los sectores sociales. Entonces el tema ambiental es fundamental. El presupuesto público, porque en el presupuesto público entra el gasto tributario también,
El gasto tributario es lo que se deja de percibir por exenciones o tratamientos diferenciales. Bueno, ¿qué ver qué efecto ambiental tiene? Porque nos encontramos en la legislación argentina que estamos dando exenciones, dejamos de pagar impuestos a sujetos que pueden estar contaminando. ¿Está bien? Entonces eso no puede existir. Y vayamos a lo que nos interesa, los instrumentos económicos. Estos instrumentos económicos, como yo les comentaba, tienen dos grandes ejes: los mecanismos administrativos y los instrumentos económicos en sí. Los mecanismos administrativos no es otra cosa que el organismo administrativo va a fijar pautas, estándares que le va a decir: usted está haciendo esta actividad, puede contaminar, yo le voy a permitir como autoridad administrativa que contamine, pero hasta acá, más no. ¿Qué pasa si la contaminación es muy elevada o afecta a la salud de la población? ¿Qué va a hacer el órgano administrativo? Directamente lo que va a hacer, va a clausurar el local. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque otra opción no tiene. Y con los instrumentos económicos, ¿qué cambia? Con los impuestos. Acá estamos hablando de impuestos que tienen una característica particular, que es el impuesto ambiental. El impuesto ambiental es un impuesto que tiene características extrafiscales. ¿Por qué? Porque no busca la recaudación. Y por otro lado, es un instrumento de incentivo. ¿Por qué es un instrumento de incentivo? Porque lo que se busca con el impuesto ambiental no es recaudar. Lo que se busca con el impuesto ambiental es modificar la pauta de conducta del contaminador. Si la persona contamina, que deje de contaminar. ¿Cómo va a dejar de contaminar? Se le puede aplicar una sanción administrativa, se lo puede clausurar, pero también se le puede aplicar un impuesto ambiental. Y ese impuesto ambiental, como idea, fíjense que tiene que ser costoso para el sujeto, porque si es un impuesto ambiental de poca cuantía, el sujeto va a seguir contaminando. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Estoy haciendo un proceso industrial, ese proceso industrial contamina. Si ese sujeto no tendría que contaminar, tiene que hacer una reconversión en el proceso industrial. Si esa reconversión industrial le sale 10.000 pesos y el impuesto ambiental es de 100, ¿está bien? Él va a seguir con ese proceso, porque dice, si me cobran 100 pesos por año, por no cambio el proceso industrial. Entonces, al revés, si la reconversión es de 10.000 pesos, o dólares, lo que fuera, como una cifra figurativa, el impuesto ambiental tendría que ser de 20, 30.000 para modificar la pauta de conducta. Y tratar de lograr, quizás, que yo tengo en un momento cero de análisis una recaudación muy alta y que la llego a bajar, y eso es un éxito. Es un éxito. Esto se relaciona mucho, ¿vieron? Con el tema de impuestos internos también. Son instrumentos específicos. El impuesto interno no busca la recaudación. ¿Qué va a buscar? Va a buscar en algunos impuestos, en otros sí, ¿no? Con lo de los autos, ¿sí? Porque los autos que antes eran de mediana aporte, digamos, ahora están todos grabados y antes no estaban grabados porque era el auto de lujo. Pero fíjense con el tema de la salud, ahí se producen externalidades. Las externalidades son negativas. ¿Por qué? Consumo de tabaco, consumo de alcohol, ¿está bien? ¿Por qué va a producir externalidades negativas? Porque es un tema que va a afectar la salud de la población, en particular, pero también va a tener efectos colaterales porque va a hacer mayores costos de salud para el tratamiento de esos sujetos que están consumiendo mucho alcohol, que están consumiendo mucho tabaco. ¿Estamos? Entonces, estos son impuestos que uno puede decir, son específicos, son especiales con relación a estos tratamientos. Pero también puedo aplicar mecanismos de mercado que son los permisos de emisión. No sé si escucharon hablar, es la comercialización de permisos. Yo empiezo con una contaminación dada en un país, lo puedo hacer a nivel país, lo puedo hacer a nivel industria también. Con una contaminación dada, y en función de esa contaminación, yo lo que voy a ir viendo es, con esa contaminación que yo he ya prearmado, ¿cómo estoy con esa contaminación? Si contaminé más o contaminé menos. Si contaminé más, voy a tener que ir a comprar permisos. Si contaminé menos, voy a tener que vender, me voy a beneficiar. ¿Está bien? Estos son los criterios básicos de lo que hay que ver en estos aspectos de aplicar o mecanismos administrativos o instrumentos económicos. Los estándares que se van a usar son los que tienen ustedes acá en la pantalla. Básicamente a nivel de Latinoamérica, por estudios hechos en la CEPAL, los que más se utilizan son los de productos y los de emisión. ¿Está bien? Medir la cantidad de contaminación y cómo qué componente tiene cada producto. Los de procedimientos son para ciertas actividades en particular. Por ejemplo, hay procedimientos estándares de medición de caza y pesca. Entonces dice cómo se tiene que cazar, cómo se tiene que pescar, porque ya da estándares que están afectando la fauna, la flora, etc. ¿Está bien? Hay procedimientos de calidad, porque le va a decir cuál es el máximo permitido de polución del aire, etcétera, de ruidos. Y lo que les comentaba antes un poco está relacionado con lo que se viene en comercio internacional, que es el ecoetiquetaje. Las ecoetiquetas, cómo se aplican, van a ser
digamos, avisos que van a indicar que este producto es ecológicamente sano o que no cumple ese requisito. Y el reciclaje, que es todo un tema que se viene, que se relaciona con todo lo que sea la economía ambiental y todo lo que sea el tratamiento de los residuos y su utilización. Acá hay muchos temas para analizar. Lo que se quiere hacer en este aspecto de economía y reutilización es aplicar algún tipo de tasa para... Hay proyectos en el Congreso, pero no se ha podido aplicar hasta ahora ninguno. Los tributos ambientales, dentro del ámbito de finanzas públicas, ustedes saben que se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. El impuesto ambiental tiene una característica también, el tributo ambiental. Que tenemos el impuesto ambiental, la tasa ambiental y las contribuciones, pero las contribuciones especiales ambientales son de carácter negativo. Cuando yo en finanzas públicas hablo de contribuciones especiales, son las contribuciones positivas. ¿En qué sentido? Son contribuciones especiales positivas en el sentido de que yo le estoy dando un beneficio particular, divisible a ese sujeto, por el cual le cobro una contribución. ¿Está bien? Yo le estoy pavimentando la cuadra. ¿Qué pasa? El pavimento de la cuadra es un beneficio para esa persona. Estoy iluminando la cuadra, es un beneficio. En el ámbito metropolitano, supónganse, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporo una nueva parada de subte, una nueva estación de subte. Estoy dando un beneficio a todos los vecinos. Bueno, esa es una contribución especial positiva. ¿Por qué? Porque esos sujetos, para financiar esos conceptos, van a tener que pagar la contribución. Pero en ambiente, las contribuciones son negativas. Lo que tiene que son las situaciones en las cuales el poder administrador conoce de una situación en la cual un sujeto está realizando algún tipo de actividad que tiene un perjuicio de carácter negativo para la sociedad. ¿Está bien? Por ejemplo, el tema sonoro con los aeropuertos. Los aeropuertos producen contaminación sonora, se tienen que hacer cargo de esa contribución especial. ¿Qué tendrían que hacer los aeropuertos? Insonorizar toda la zona. ¿Está bien? Si yo estoy afectando cualquier aeropuerto de nuestro país, si estoy afectando o tengo lindante muy cercano a una localidad, tengo que tener en cuenta cómo puedo hacer para insonorizar ese aspecto. Otra que la ha aplicado específicamente dentro de su código el IRS, o sea, el International Revenue Service, es la DGI americana, con respecto a un impuesto que aplicó en su momento para la actividad minera, que es el Black Land Tax, el impuesto al pulmón negro. ¿Por qué? Porque se determinó, que es obvio, que en la actividad minera de extracción bajo tierra se produce, obviamente, cierta enfermedad de los sujetos, que son la silicosis. Entonces, ¿qué pasa? Ante esta situación se produce aumento de sanidad de los sujetos obviamente van a tener un régimen de vejez prematura, se van a tener que jubilar antes dentro de los regímenes previsionales americanos o argentinos, y por consiguiente se estableció una situación en la cual había que pagar una contribución para los efectos de que se trataran a estos sujetos y se le diera quizás otro tipo de beneficio, que como les comenté antes puede ser una jubilación prematura. ¿Está bien? Los impuestos, básicamente los más importantes, van a estar relacionados con la afectación de ciertos productos. Entonces hay que ver ese producto, qué componente tiene que afecte el ambiente. Sobre los consumos también, ahí lo importante del consumo, hay que tener en cuenta siempre que yo afecto un impuesto ambiental sobre consumo que no sea de carácter regresivo. Ustedes saben que los impuestos a los consumos en general, en el caso concreto el IVA, en sí tiene el carácter regresivo. Sobre emisiones, bueno, los sujetos van a contaminar, van a emitir gases de efecto invernadero, hay que aplicar algún impuesto para que modifique la pauta de conducta. El problema de los impuestos sobre emisiones, ¿saben cuál es? Básicamente, es la dificultad para determinar la base imponible. ¿Está bien? El hecho imponible yo lo determino, porque si está emitiendo gases, lo veo. Se produce en qué momento, hace una actividad, quema combustible fósil, está haciendo esa actividad que va a estar grabada. El tema es quantum, ¿cómo lo voy a cuantificar? Tengo que tener o buenos medidores o controles administrativos, ¿está bien? A los efectos de determinar cuáles son las emisiones reales que está produciendo cada sujeto, los efectos de grabarlo en función de las emisiones que vaya a generar. Los impuestos diferenciales son, yo he puesto impuestos que se diferencian en algunas actividades, una de ellas se ha utilizado mucho relacionados con los motores que utilizan los automotores. Según el tipo de motor, utilizar un impuesto diferencial. Los subsidios, yo le había dicho, acá lo que hay que tener en cuenta, lo decía un tratadista argentino, Jorge Macón,
¿qué indicaba él? Que hay que tener cuidado con esto que yo les comenté al principio, ¿no? El que descontamina, cobra, pero hay que tener cuidado que no vaya a ser cosa de que no esté descontaminando. Entonces, hay sujetos que no están contaminando si se van a ver perjudicados porque le estoy dando subsidios a actividades que a la larga me están contaminando. Tengan en cuenta que todos los subsidios, como le dije antes, entran en presupuesto público, entran en gasto tributario. ¿Por qué? Porque son fondos que yo tendría que estar utilizando con otros fines, supónganse educación, salud, justicia, relaciones exteriores, y lo estoy utilizando para otorgar subsidios a ciertas entidades, a ciertos sujetos. En eso hay que ser muy cuidadosos. Y otro aspecto interesante es el depósito reembolso. No sé, escucharon hablar el tema de las botellas. Yo llevo una botella, que son botellas que se van, generalmente no son descartables, obviamente, se tienen que lavar, se tienen que higienizar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo compro la botella, el líquido, el elemento, compro y pago un valor que sería un valor de depósito. También el producto sale 110, pagué 10 del valor del que estoy depositando. Entonces, ¿qué pasa? Hay centros que se crean a esos efectos de que las botellas que se vayan devolviendo se reintegre, exista un reembolso de ese importe que ha sido depositado. En Noruega en su momento se trabajó mucho con este tema con relación a la compra de automotores, porque ustedes saben, el problema del automotor, que es material ferroso, y no solo eso, sino que tenemos un problema que lo hemos tenido acá en el Gran Buenos Aires, y en todo el país debe darse lo mismo, que es el tema del perjuicio que trae en las capas del suelo la existencia de estos cementerios de automotores. Automotores que quedan a la deriva, ahí, que van impregnando de materiales que pueden ser cancerígenos en el suelo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y bueno, que ahí lo que hay que ver es que hay que tratar de darle su tratamiento particular, que no queden abandonados. Entonces, por ejemplo, Noruega, en su momento, en el año 78, miren lo que estoy hablando, estableció un régimen de fianza. ¿Está bien? Ese régimen de fianza consistía en que si el automotor salía $20.000, había una fianza de 2.000, pagaba 22.000. Cuando el auto estaba para descarte, iba a un centro que lo recepcionaba y se le producía un reembolso de los $2.000 que había pagado como fianza. La exposición ambiental, obviamente, lo que estamos hablando, va a tener un tratamiento desde que el maestro Pigou, en el año 20, en Economía del Bienestar, trajo el tema de analizar la contaminación e incluirla en los costos empresariales. ¿Está bien? Lo que pasa es que acá pasamos de un equilibrio de mercado a un equilibrio social. Hay que ser cuidadoso con esto, obviamente, por el tema de los precios y las cantidades que se van a ir ofertando, ¿no? Y les vuelvo a decir, tratar de que se pueda sustituir el bien a los efectos de que no se produzca un elemento regresivo. Pero esto es lo que estableció en su momento Pigou como impuesto ambiental, en lo que hace a lograr el bienestar a través de la incorporación del impuesto para ir modificando pautas de conducta. Los permisos de emisión, recuerdan que dijimos, mecanismo administrativo por un lado, instrumentos económicos son los impuestos ambientales y los permisos de emisión. Básicamente en el año 97, en el protocolo de Kioto en Japón, se establecieron 3 tipos de aspectos. Intercambio de cuotas de emisión entre partes, aplicación conjunta de proyectos y mecanismo para un desarrollo libre. Las cuotas de intercambio entre las partes es para las partes obligadas al protocolo. Por ejemplo, Japón, Estados Unidos, Canadá, Rusia, etc. Entonces, ¿qué pasaba? Si en base a inventarios que se hacían, en base a estos inventarios nacionales que se hacían de la emisión de gases, se tenía una base. Entonces, en función de esa base, ¿qué pasaba? Si yo incrementaba la contaminación, tenía que salir a comprar partes. Entonces, si yo la disminuía, vendía. Esos son los intercambios de cuotas de emisión. La aplicación conjunta de proyectos se aplicó en el desmembramiento de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Se acuerdan? La ex-URSS, cuando se produce ese desmembramiento, tuvo que aplicarse proyectos específicos para esos países que iban emergiendo. Y los mecanismos para un desarrollo limpio se relacionan con ciertos proyectos que los va a capitalizar un país parte del protocolo, pero lo va a tener que hacer este mecanismo de desarrollo limpio en un país que no es parte del protocolo, o sea, un país en desarrollo. En nuestra República Argentina, en su momento, se estableció una ley de Fondo Argentino de Carbono, año 2005, en la cual habilitaba para estos mecanismos para un desarrollo limpio. Tuvo mucho interés en su momento. ¿Qué consistía? Un país obligado por el protocolo, Japón, había contaminado de más. ¿Qué podía hacer?
podía comprar otras partes, hacer inversiones en Japón o aplicar mecanismos para un desarrollo limpio. Económicamente, ¿qué le convenía? Los mecanismos para un desarrollo limpio. ¿Por qué? Porque en vez de hacer la inversión en Japón con un costo muy alto, lo hacía en Argentina, por ejemplo, con un costo menor. ¿Argentina le convenía? Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque era un capital de inversión que llegaba a nuestro país, producía incremento de mano de obra y aparte estábamos ayudando a la mejora del ambiente. Entonces, por ejemplo, Japón quería hacer una actividad. ¿Qué actividad podía hacer? En San Juan, una granja eólica. ¿Vieron la energía eólica? San Juan es fundamental, espectacular para la energía eólica. Bueno, y ha sucedido, se han hecho inversiones de países obligados al protocolo que habían contaminado de más en nuestro país a través del mecanismo de desarrollo limpio. Se ha discontinuado hace un tiempo esto, yo creo que este es un elemento que hay que utilizarlo y hay que aplicarlo, y hay que aplicarlo, creo yo, a nivel latinoamericano, porque estamos todos en este tema y es muy interesante para fomentar inversiones en Latinoamérica, en Argentina primero, pero en Latinoamérica en sí, ya que con la actividad que estamos haciendo a nivel latinoamericana con nuestro sindicato, trabajar estos temas me parece que es un tema muy, muy, muy interesante porque va a fomentar mayor empleo y utilización de energías renovables, que va a ser, parece, algo muy interesante. Los permisos de emisión tienen otro tratamiento. Esto lo establece en su momento Ronald Coase con el problema del costo social, en la cual se fija una cantidad de contaminación. Entonces esa cantidad de contaminación es un permitido. Algunos pueden criticar y decir, uy, ¿cómo permitido? ¿Permito o no permito? Bueno, es lo permitido contaminación. En función de eso se establece permisos y a partir de ahí va trabajando el mercado. ¿Está bien? Entonces voy viendo. Se estableció un inventario de gases de efecto invernadero a nivel país, a nivel de automotriz, a nivel de compañías aéreas, de actividad que fuera. Se establece esto y en función de eso se va viendo, se contamina más o menos. Según que se contamina más o menos, voy a tener que regularizar esa situación a través del sistema de permisos. Hay sistemas de permisos en Europa que han empezado con costo cero. Se han establecido en valor cero en función de los inventarios de gases de efecto invernadero que estaba produciendo cada sector. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, los principales tributos, ya que estamos a nivel global, se relacionan con productos energéticos, todo lo que sea combustibles. Las emisiones, le había comentado, tengan cuidado el tema de la contaminación por emisiones, la medición de los mismos. El tema de los vehículos, un tema muy importante, la cilindrada del vehículo, qué tipo de vehículo. Estamos hablando ahora de vehículos con energía eléctrica, todo lo que se viene, los híbridos. El uso del agua, la contaminación, tema fundamental para la salud de la población, y el tratamiento de los residuos, que hace años en Europa se le está dando la trascendencia. Hubo un seminario en el Instituto de Estudios Fiscales en 2005, esto para que vean un poco cómo está la relación entre los ingresos por impuestos ambientales con relación a Producto Bruto de cada uno de los países, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la importancia que tiene la recaudación con relación al Producto Bruto Interno. Esto es un análisis que se hizo en su momento, ¿no? Ahora tengo uno del 2018. Pero para que vean un poco que, por ejemplo, los países que estaban orientados son, por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca tiene una alta incidencia. Estos son los países ricos del norte de Europa, que se han dedicado mucho al tema ambiental y han hecho muchas reformas en su momento. Pero también tenemos Turquía, como trascendente, ¿no? Noruega. Fíjense, son Países Bajos. Son países que le dan mucha trascendencia. Estados Unidos tiene muy bajo el tema de la importancia del impuesto ambiental con el Producto Bruto Interno, porque en general Estados Unidos no tiene el criterio de aplicar impuestos ambientales, sino que aplica criterios de burbuja, cubriendo aspectos de permisos de emisión, más que permisos ambientales. De este seminario de tendencias de reforma, fíjense la importancia de los porcentuales de participación de los distintos sectores en la base imponible relacionada con impuestos ambientales. Lo mayor, lo más trascendente, el combustible de transporte. La quema de combustible es un tema central. Otro, el aspecto de los vehículos, el tratamiento de los vehículos, y en otros conceptos relacionados, el calentamiento de los combustibles, el procesamiento del calentamiento, todo lo que sea el tratamiento de la electricidad y el efecto con respecto al ambiente, y la basura, el tratamiento de la basura en otros aspectos. En este estudio hecho por la CEPAL en 2018, este es un análisis más cercano, en 2018, y ahí estamos nosotros y hay otros países de Latinoamérica, ¿no? Fíjense, Argentina, la estructura de tributación con respecto
a PBI Argentina está rondando el 1,2% de importancia, pero fíjense, Dinamarca, por ejemplo, que ya estaba en el año 94, ¿no? Dinamarca ronda el 3,7%. Aquí hay que ser muy cuidadoso con la medición, en el sentido que tiene que ser tributo ambiental, no tributo por recaudar, por ejemplo. El impuesto al combustible es un impuesto no ambiental. El impuesto al dióxido de carbono se creó para ser ambiental, aunque en la práctica yo interpreto que no es ambiental. Pero hay que tener en cuenta que tiene que ser el criterio del tributo ambiental. Si vamos a establecer el impuesto ambiental, que hay que tener en cuenta, y todo lo que estamos hablando, que la política ayude, las instituciones también, que haya un concepto de análisis de un impuesto ambiental desarrollado entre las áreas competentes, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía, ¿está bien? Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque si no, el problema que se da es la falta de coordinación. El encuadre tributario, hay un Código Fiscal Tributario, el Instituto de Estudios Fiscales en el 2003 estableció el mismo, en el cual se hizo un análisis a nivel latinoamericano de qué pasaba con los impuestos ambientales. Eso también hay que reforzarlo, hay que ver cómo se analiza y cómo se materializa. Los principios constitucionales en materia de impuesto ambiental básicamente cumplen los requisitos de razonabilidad, legalidad, equidad. Hay que tener algunos aspectos en cuenta particulares, como puede ser la retroactividad, porque la retroactividad de un tributo en materia ambiental hay que ver de qué producto estamos hablando. No es lo mismo aplicar un impuesto retroactivo para algo que yo tengo en stock, como puede ser un pesticida que yo tengo en stock, es un producto que yo ya lo tengo de antes. Y otro aspecto son aspectos ambientales negativos que son de carácter instantáneo, como puede ser emisiones de gases de efecto invernadero. Y otro aspecto importante, que en principios constitucionales, que tiene un tratamiento, un análisis particular en materia ambiental, es el tema de la capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque la capacidad contributiva sabemos que es un elemento a tener en cuenta para medir consumos, riqueza de los sujetos, rentas. En función de eso puedo decir si es confiscatorio o no es confiscatorio el tributo. En materia ambiental hay autores que opinan que no se aplica ese criterio. Se aplica un criterio totalmente distinto, sino que lo que debe prevalecer no es la capacidad contributiva, sino la capacidad contaminante. Los autores españoles lo que dicen es, si hay un artículo 45 en la Constitución española que dice que usted no puede contaminar, si usted contaminó de más, no me venga con capacidad contributiva, yo le voy a medir la capacidad contaminante. Si esa capacidad contaminante termina siendo confiscatoria, lo lamento mucho, cierre la empresa, quiebre, pero usted estuvo afectando un principio constitucional que es cuidar el ambiente. ¿Está bien? Hay otros tratadistas europeos y españoles que no opinan lo mismo. Dicen que es un impuesto más, que hay que cubrir los requisitos, llámese 33% o el que fuera, de confiscatoriedad, no confiscatoriedad, por más que sea ambiental o no ambiental. O sea, son aspectos de análisis, ¿no? Bueno, tributo ambiental, creamos un tributo ambiental. Bueno, ¿qué tiene que cumplir? Los requisitos de cualquier otro tributo. Los sujetos, el objeto, el hecho imponible, la base imponible, las exenciones, la forma de liquidación del tributo. Y cuando diseño el mismo, obviamente lo que hay que tener en cuenta es el hecho y la base imponible. El hecho imponible es hacer una actividad, obviamente, que realice una actividad gravosa, que una actividad perjudicial al ambiente. Y la base de imposición, que ya les había comentado, hay que tener cuidado de que hecho y base imponible tengan una finalidad ecológica. Ya lo dice autores españoles de Bucanda, Tulio Rosenbuch, un conocido por todos nosotros, que es fundamental que para ser impuesto ambiental que tenga finalidad ecológica. Si no tiene finalidad ecológica, será un impuesto más. Y otro aspecto, tener en cuenta la extra o parafiscalidad. ¿Está bien? Que no busque la fiscalidad pura, no busca la recaudación, sino que busca modificar pautas de conducta. Por consiguiente, se transforma en un tributo extrafiscal. Ahora, si yo entro para analizar, voy a aplicar una reforma fiscal ambiental, ¿qué tengo que ver? Bueno, coordinar política, lo que estábamos hablando antes, analizar los subsidios, qué subsidio otorgo y cómo lo otorgo, si lo otorgo correctamente o no. Y acá me puedo encontrar con qué situación. Yo digo, voy a hacer una reforma fiscal ambiental, ¿qué hago? ¿Modifico los impuestos existentes o hago un impuesto nuevo? En la reforma fiscal de la 27430, lo que se hizo en materia ambiental fue incorporar un impuesto nuevo, que reemplazaba al impuesto al gas natural comprimido. ¿Recuerdan de la ley 23.966? Esa es una opción. Y la otra es reestructurar impuestos existentes. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, yo digo, los pesticidas son contaminantes, entonces ¿qué hago? En el impuesto al valor agregado, el pesticida, ¿qué tratamiento va a tener? En vez de tener una tasa del 21%, va a tener una tasa del 27%.
¿El miedo ahí cuál es? El miedo ahí es que hay que analizar qué características tiene ese producto. Porque si ese producto tiene, por ejemplo, un solo productor, me voy a encontrar que voy a incrementar el IVA. Va a ser de carácter regresivo, pero que el que va a terminar pagando va a ser el consumidor final. ¿Está bien? Porque no va a poder trasladar nada. O sea, lo va a trasladar el precio, pero el consumidor va a tener que pagar todo. Entonces ahí lo que hay que tener en cuenta siempre es que no exista monopolio, que existe la posibilidad de que si yo a una empresa que contamina, analizar que ya haya otras que no contaminen. Por consiguiente, yo a esas que contaminen le voy a dar un tratamiento específico, tributario, para que modifique la pauta de conducta. Y obviamente un aspecto central, la opinión pública, ¿no? Que es un tema central. Más cuando hablamos, ¿vamos a aplicar un nuevo impuesto? Bueno, vamos a aplicar un nuevo impuesto, pero que ese nuevo impuesto tenga el aval de la opinión pública. Por eso es importante, por ejemplo, la hipótesis del doble dividendo, de decirle a la gente, vamos a aplicar un impuesto ambiental, vamos a modificar pauta de conducta, pero vamos a disminuir otros impuestos. Que esa es la base de esa hipótesis. En los municipios, es muy importante esto también, se producen con el ambiente ciertos beneficios fiscales. El problema que se da, por ejemplo, en los ayuntamientos españoles, que se dieron cuenta que eran todos beneficios. O sea, reducción de tasas de ingresos brutos, otorgamiento de beneficios, no estamos recaudando nada. Entonces empiezan a reformular qué hacemos con estos aspectos. Por ejemplo, impuestos sobre los inmuebles. Ciertos beneficios fiscales que tengan que ver con el ambiente, porque, por ejemplo, el alumbrado barrio de limpieza de la Ciudad de Buenos Aires, para sujetos que sean jubilados con la mínima, no pagan el ABL. ¿Está bien? Pero eso es un carácter social, no es ambiental. Pero, por ejemplo, establecer un régimen de que todas las instalaciones que estén relacionadas con energías renovables estén exentas de ingresos brutos. Ese es un beneficio fiscal con efecto inmediato en carácter ambiental. Todo lo que sea instalación de sistemas de energías renovables. Otro tema que trabajar en municipios, el transporte de trabajadores, el carpooling, el car sharing, el compartir el auto entre trabajadores, o, obviamente, utilización de bicisendas, bicicletas, mejorar el transporte público para que la gente trate de salir sin su vehículo particular. ¿Está bien? El tratamiento del impuesto sobre los vehículos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, impuestos sobre vehículos eléctricos se encuentra exento de patentes. Bueno, empezar a analizar esas situaciones, dándole beneficio, obviamente, a algo que tenga relación directa con el ambiente. Las terrazas verdes fue un proyecto que todavía no se aplicó, por el cual, que se aplica en varios países del mundo, ¿no? En el cual lo que se busca es establecer un sistema de terrazas con cultivos, y esas terrazas con cultivos, ¿por qué se hace? Se hace por el efecto sumidero que tienen. Los bosques y los océanos tienen un gran efecto sumidero. ¿Qué quiere decir? Que chupan, que captan los gases de efecto invernadero. No deja que vayan a la atmósfera, porque si no existieran los océanos, o si seguimos no teniendo árboles, no teniendo todos esos bosques, nos vamos a encontrar que el calentamiento global sería mucho mayor. ¿Está bien? Entonces, con las terrazas verdes, hay algunos colegios en la Ciudad de Buenos Aires que tienen la terraza verde. O sea, tienen cultivos en el último piso. Entonces, lo que esta norma quería hacer era aplicar terrazas verdes en las construcciones nuevas que se vayan produciendo por el efecto sumidero que produce el ambiente. Y con respecto al turismo también, porque hay que tener en cuenta el turismo en el aspecto ecológico. Si tengo que cobrar tasas, tendré que cobrar tasas, pero que sean ambientales y que tengan criterio ambiental. En Bariloche, por ejemplo, se aplica una tasa por pernocte. Cada noche que uno está en Bariloche, siempre que no sea residente, paga una tasa. Se le quiere dar el mote ambiental, para mí no es ambiental. Por más que se le da finalidad ambiental, y no solo eso, sino que hay muchos planteos jurídicos con respecto al tema, porque es por pernocte según la categoría del establecimiento. O sea, aplíqueme por qué alguien que está en un camping, ¿no?, va a ser menos contaminante que uno no está en un hotel más, de 5 estrellas. El que está en el hotel 5 estrellas tiene más capacidad contributiva, eso no hay duda, pero eso no quiere decir que va a contaminar más. Puede ser que esté en el hotel 5 estrellas y que esté todo en LED, o que esté todo en mejores condiciones que una persona que quizás, obviamente, es humilde, va a un camping, pero que ya están haciendo un fogón y producen un incendio. Bueno, esas cosas hay que verlas. Y estos son temas más locales, más municipales. Hay algunos aspectos, obviamente, que en los sistemas tributarios hay que analizar con el ambiente. Uno de ellos es la estabilidad fiscal. ¿Está bien? La ley de minería, de bosques y energía. Por ejemplo, la ley de minería, la ley 2496, establece un sistema de estabilidad fiscal por proyecto de 50 años. ¿Qué quiere decir? Que las normas impositivas nacionales, provinciales y municipales no se pueden modificar, no lo puede perjudicar al sujeto con las normas vigentes al momento de la firma del proyecto. Entonces, esto que va a traer inversiones y se cuida el ambiente. Todo el tema de incentivos fiscales, las energías alternativas y lo que estamos hablando, el impuesto al dióxido de carbono.
Acá lo que hay que analizar entonces es la aplicación de estos tributos ambientales que estamos viendo a todos los niveles, local, nacional e internacional. ¿Qué pasa con Vaca Muerta? ¿Qué pasa con Vaca Muerta en el sentido, no podemos descontinuar Vaca Muerta? Bueno, pero hay que medir el impacto ambiental, ¿no? La conferencia de las partes, ¿se acuerdan? La de Chile no se hizo, por los problemas que hubo en Chile, pasó a España, la de Escocia, la de Egipto, y actualmente la de Dubái. Están trabajando todos estos temas y los fondos verdes climáticos. Y en Argentina, yo les había comentado, se instrumentó el impuesto al dióxido de carbono. En Latinoamérica, el impuesto al dióxido de carbono lo tienen Argentina, México, Chile y Colombia. Nuestro impuesto al dióxido de carbono es de monto fijo, actualizable con el índice de precio al consumidor cuando se puede. Pues ustedes saben que si se aplicara desde el principio la actualización de índice de precio de combustible, no estaríamos pagando 300 pesos la premium, sino que estaría valiendo más el combustible. Porque durante muchos periodos no se aplicó los que lo producen y los que lo reciben. Perdón, El hecho imponible... Sí. no te Sí, escuchamos. Eduardo, justo se te cortó recién un minutito, va menos, Dale. unos segunditos. Listo, vuelvo rápido. No, porque estaba, gracias Adriana, porque sabes que justo estaba viendo que estoy medio flojo de internet, porque dice internet es inestable. Pero yo pago, tengo al día internet, pero está inestable, que a veces pasa. Bueno, el impuesto de dióxido de carbono, les comentaba, surge la ley 23.966, deja sin efecto el gas natural comprimido. Es un monto fijo, no son montos importantes. Si ven las tablas, no es impuesto al combustible, el combustible es mucho más trascendencia. Pero ¿qué pasa? Se ha sido desactualizando porque es un monto fijo que había que actualizar por costo de vida cada mes. No se está haciendo, cada trimestre, perdón, y no se está haciendo. No se está haciendo ¿por qué? Porque como una política económica, estratégica, dice no lo hagamos porque se va a ir muy alto el valor del combustible. Los sujetos pasivos del impuesto son básicamente aquellos que importen, los que hacen el refinamiento del producto, los que lo producen, los combustibles líquidos, y el hecho se da cuando hay una diferencia de inventario. ¿Vieron todo el tema de combustibles, del tratamiento de los combustibles? Retiro para consumo, diferencia de inventario o entrega del producto. Entonces, moraleja, cuando yo voy a una estación de servicio y cargo combustible líquido, obviamente que estoy pagando este impuesto al dióxido de carbono. ¿Está bien? La proporción que fuera, pero yo la estoy pagando. Este impuesto se le ha dado una vigencia hasta diciembre del 2035. Bueno, entonces vimos estos aspectos y cerramos con lo que yo les decía antes. Hay una hipótesis de doble dividendo que es muy interesante porque indica de que la fiscalidad ambiental va a traer ingresos y esos ingresos van a tener doble, triple o cuádruple dividendo según cómo lo vea, según qué fanático uno sea del tema o cómo lo pueda demostrar empíricamente, ¿no? Los ingresos de la fiscalidad ambiental, obviamente, por un lado, favorecen el ambiente y por el otro, se da la posibilidad de que permitan disminuir impuestos. Si yo cobro el impuesto ambiental, ¿qué destino puede tener? Un destino ambiental específico, proyecto ambiental, una actividad ambiental. Pero también puedo producir una disminución de impuestos. Esto es lo que habla la teoría o la hipótesis del doble dividendo, en la cual me va a mejorar el rendimiento del trabajo personal de los sujetos y también puedo producir acumulación de capital. ¿Cómo es esto? El doble dividendo se basa en, yo cobro los impuestos ambientales, modifico pautas de conducta y voy a producir, la idea del impuesto ambiental es producir mejora en el ambiente. Y esos ingresos también pueden tener otra finalidad, que es la de eliminar los impuestos de carácter distorsivo. ¿Cuáles son los impuestos distorsivos? Aquellos impuestos que se catalogan como tales en el sentido de que perjudican o tienen una incidencia negativa en la actividad económica. Caso concreto, ganancia mínima presunta. ¿Se acuerdan del impuesto a la ganancia mínima presunta, hoy derogado? A la larga lo que hacía era una presunción de ganancias y al sujeto se le grababa sobre el activo un importe muy trascendente. Entonces, las quejas que la Corte Suprema después ha indicado tenían razón en algunos aspectos los contribuyentes, de que era totalmente distorsivo, por eso se dejó de aplicar, esos instrumentos, esos impuestos se pueden ir eliminando. Otro que se cataloga como distorsivo es el impuesto a los débitos y créditos bancarios. ¿Está bien? Porque yo hago esa actividad bancaria, por hacer actividad bancaria me va a estar grabado. Entonces, yo lo que puedo hacer es, con los impuestos ambientales, eliminar impuestos distorsivos, pero también, ¿qué puedo hacer? Direccionar fondos para que se produce un incremento de empleo y un incremento en la capacidad de ahorro de los sujetos. ¿Por qué? Yo cobro el impuesto ambiental, modifico las pautas de conducta de los sujetos, me van a contaminar menos. Pero también lo que puedo hacer es, por ese ingreso
con ese ingreso que yo tengo del impuesto ambiental, puedo reducir cargas sociales. ¿Para qué? Si yo reduzco las cargas sociales, el efecto que tengo que buscar con eso, ¿cuál es? El efecto de la disminución de las contribuciones patronales no es otro que fomentar el empleo. Fomentar que supongamos que la contribución patronal esté en el 10,14%, que está más o menos para las pymes, bueno, bajarla al 5%. ¿Para qué? Para que ese empleador fomente el empleo, que tome empleo. Esta fue la gran reforma tributaria que hizo Alemania en el año 99 y la relacionó con las energías renovables. Y hubo un boom de empleo aplicando teoría del doble dividendo. Otro aspecto que puedo hacer, fíjense qué interesante es, con lo de los impuestos ambientales, voy a disminuir el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué hago? En vez de aplicar, por ejemplo, una tasa máxima del 35% para un sujeto, el impuesto a la renta se lo bajo al 25%. ¿Qué efecto va a tener? Va a tener un efecto de mayor capacidad de ahorro y mayor capacidad de consumo de los sujetos. ¿Está bien? Yo le puedo aplicar una disminución de imposición a la renta a las sociedades, también siguiendo el mismo criterio. Y voy a beneficiar a la sociedad y va a haber un mayor beneficio y está la posibilidad de reinvertir esas rentas. Y como quinto dividendo, ¿no? Acá en fanático de las hipótesis del doble dividendo, es que también disminuye los efectos nocivos del ambiente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que ambiente contaminado puede tener efectos de salud que pueden ser elementos simples, que no tengan ninguna secuela, o pueden tener elementos que puedan tener efectos de vida o muerte. Entonces, ¿qué pasa? Esto afecta a todo el sistema de salud, afecta el presentismo laboral. Mucha gente que termina teniendo problemas de salud por el ambiente, que termina faltando los trabajos, obviamente. Entonces, la aplicación de este doble dividendo, en el sentido de percibir los impuestos ambientales, darle una finalidad ambiental, y con esa finalidad ambiental también disminuir ciertos tributos de carácter regresivo, disminuir cargas sociales fomentando empleo, disminuir el impuesto a las ganancias. Yo puedo hacer, por ejemplo, en el CIRADIG, para los sujetos que compren LED de bajo consumo, darle un beneficio que puedan deducir los impuestos a las ganancias. Y es fantástico eso. Como también habría que decir que en CIRADIG tendría que estar que los medicamentos sean deducibles al 100%, ¿no? Como uno siempre está peleando, pero nunca, por lo menos por ahora no lo logramos. Pero fíjense qué interesante lo que se puede hacer. Esta obviamente es una hipótesis que hay que trabajar y hay que ver obviamente en algún momento en Argentina que la podamos desarrollar. Bueno, y cerrando ya entonces lo que vimos en esta actividad, en esta pequeña charla, es el tema obviamente de analizar. ¿Qué aplico? Si aplico permisos de emisión, mecanismos administrativos, tributación ambiental, ¿qué es lo que voy a aplicar? Ya hicimos un análisis con el impuesto al carbón. Pero bueno, ¿sirve solo eso? Hay que hacer otra cosa. El impuesto al carbón es ambiental y yo les digo que no. Les digo que no, ¿por qué? Porque para ser ambiental tiene que modificar la pauta de conducta del sujeto. ¿Qué pauta pueden modificar ustedes si van a cargar combustible en una estación de servicio? ¿Qué opción tienen? Ninguna. Para fomentar ese cambio de conducta, ¿yo qué tendría que tener? Tendría que tener un auto que puede utilizar algún producto ecológico, puede ser una nafta ecológica o puede ser energía renovable, y tener la posibilidad de que tenga un surtidor. Con los autos eléctricos, ¿qué problema hay ahora? No hay surtidores. Y no solo no hay surtidores, yo quiero ir a Mar del Plata, con un auto eléctrico no llego a Mar del Plata. Y no tengo surtidor. ¿Qué hago? Tengo que estar en el perímetro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué les quiero decir? Es ambiental, se hizo como ambiental, porque lo que pasó con en ese momento, ¿qué fue? El tema del impuesto ambiental del dióxido de carbono se hizo porque la idea en ese momento era participar de la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Y la OCDE ve con muy buenos ojos la aplicación de impuestos ambientales. Entonces, ahí se quiso hacer eso, pero para mí no cubre el requisito de ambiental porque no va a modificar pauta de conducta. Y la hipótesis del doble dividendo tampoco se aplica porque los fondos no tienen un fin ambiental. No tienen ningún fin ambiental. Tiene un fin sí de sistema de seguridad social, pero básicamente van fondos que van al tesoro y fondos de infraestructura. Entonces, no aplica el doble dividendo en ese aspecto. ¿Qué tenemos que hacer como país? Cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos en eso. En el 2030 vamos a tener que cumplir ciertos objetivos. No sé si escucharon los 17 programas de objetivos de desarrollo sostenible que hay que cumplir. Y algunos de ellos se relacionan con el agua y se relacionan con la energía, o sea, con temas ambientales. En la Unión Europea lo que está haciendo ahora es el Fit for 55, que es una estructura de disminución de gases de efecto invernadero para el 2030 del orden del 55%. Yo creo que lo van a lograr, se pusieron totalmente las pilas para lograr. Otro tema que hay que tener en cuenta es lo que surge del Acuerdo de París. ¿Se acuerdan que yo les dije?
digamos, en la conferencia de las partes 27, la 21, fue el Acuerdo de París, que estableció de que se debe tender a descarbonizar las economías al 2050. Este aspecto Argentina todavía no lo confirmó, o sea, no lo aceptó. O sea, no tenemos, digamos, la promesa o el programa de descarbonizar nuestra economía al 2050. Pero otros países sí, que ya van a estar. Y ahí entra a jugar lo que yo les decía. Analizar, que se está analizando a través de reuniones de la International Fiscal Association también, el tema de aplicar un impuesto global al carbón. Establecer un impuesto global al carbón que tenga en cuenta esta aplicación, ver cómo se realiza, puede ser ajuste fiscal en frontera, puede serlo, o puede ser un impuesto directo que aplique cada uno de los países con respecto a la utilización del carbón en los distintos procesos productivos. ¿Está? Bueno, corto por el tema de la hora, pues si tienen que hacer alguna consulta, no sé si tienen alguna inquietud. Gracias, Edgardo. No, de La nada, verdad me pareció Agustina. tan interesante, tan... Ojalá realmente, o sea, tomemos todos conciencia real y haya una planificación, que haya a corto y largo plazo, obviamente, y cómo nos impacta. Y esto es justamente lo que vos decías, que a veces quizás no ponemos o sea, que haya una mirada integral, digamos, ¿no? Como uno a veces fomentando, dando subsidios, o sea, está justamente O sea, desequilibrando otra situación. ¿A quién le das el subsidio? Y aparte hay Exacto. un tema muy interesante, que es un tema de ética también ambiental. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, en Brasil detectaron también combustibles fósiles ahí frente a Río de Janeiro, y bueno, lo están explotando. Pues ellos dicen, está bien, el tema es que yo tendría que tener en cuenta el desarrollo sostenible, las generaciones futuras, cuidar las generaciones futuras. Pero muchos países producen ahora porque dicen, yo los ingresos los voy a tener ahora. Yo no lo quiero tener la reserva de petróleo Claro. de acá a 50 años donde yo no voy a estar vivo. O sea, tiene que haber un equilibrio intergeneracional y, ojo, lo que yo digo no es nada sencillo, ¿no? Porque si a cualquier país de los No, nuestros, por ejemplo, que tenemos necesidades sociales, te aparece un ingreso fundamental de dinero, ahí entra la ecuación, fíjense qué interesante el tema, ¿no? La ecuación de qué criterio ético aplico. ¿Produzco ese petróleo que me va a traer más contaminación ahora? ¿Lo dejo porque estoy preservando las generaciones futuras? Lo que hay que ver y fomentar a nivel industrial es ver de qué manera se puede desarrollar, que en Europa ya lo vieron este tema, no son tontos, están viendo ese tema. ¿En qué sentido? De desarrollar la extracción de combustibles fósiles, por ejemplo, o de producirlo de alguna manera que no sea perjudicial para el ambiente. Esa es la base, porque yo voy a poder utilizar los recursos, pero no perjudicar al ambiente. Lo que pasa es que no es para claro. nada sencilla, No, y nada aparte, operatoria. la realidad es que con toda la problemática que existe, lamentablemente en nuestro país, que inflación, que esto, que la verdad que cuando uno empieza a hablar de estos temas es como que lo miran como, bueno, en algún momento nos preocuparemos, y la verdad que la urgencia está y ya hace rato que tendrá que estar instalada realmente. Felicito también a dos compañeras que ahí estaban comentando, a Silvia Traverse y a Jacqueline, que hacen unos blogs, no sé si yo les entendí bien, pero una que habla justamente de las problemáticas ambientales, y Silvia también que comenta justamente lo mejor de cada país, decía ella, en ecología y tecnología. La verdad, desconocía y la felicito, chicas, realmente es Perdón, hago súper... una pequeña Sí, interrupción. Cuando vos decís en nuestro país tenemos urgencias, y es cierto, tenemos urgencias, pero sin embargo hay muchas empresas que generaron riquezas muy importantes, crecieron sustantivamente, logrando certificar sus productos, haciendo toda la producción desde el principio hasta el final en forma sustentable. Y hablo de ubicarse en un lugar desértico como San Juan o como zonas desérticas de Mendoza, generar lagos artificiales, lograr riego por mecanismos sustentables, tener las plantaciones con bastante capa en el suelo para evitar la pérdida de humedad. Antes se dejaba el suelo rasado y quedaban las plantas y el suelo era tierra y nada más que tierra. Ahora se buscan plantas, incluso flores polinizadoras para mejorar la producción, y mejorando la producción generaron en la misma planta la producción de aceites.
Y ese material, todo ese material es certificado de primera calidad y es un producto de alta exportación. Quiero decir con esto que ser sustentable y tener una mirada ecológica no es nada romántico. Genera riqueza y genera riqueza sustentable, porque incluso todo el descarte de la producción de olivares, en este caso, es aprovechada para hacer fertilizantes. Entonces, nada queda desaprovechado, absolutamente nada. Y generó incluso un microclima en la zona que es bendecido por toda la comunidad local. Por lo tanto, no creamos que porque tenemos urgencias, esto viene después. No, esto hay que anticiparlo, bien lo dijo nuestra vicepresidenta, hay que anticiparlo y hay que tomarlo muy en serio como un hecho de política económica imperiosa. Perdón que me meta, pero para mí es un tema apasionante. No, me encantó, Silvia, me encantó la mirada, apasionante. el aporte que hiciste, la verdad desconocía, así que te súper agradezco. Y aparte también leí ahí lo que comentabas, también lo de las terrazas verdes, lo leí recién ahí en comentarios. Claro, así como los árabes hacen muchas de sus viviendas comunitarias soterradas, es decir, en profundidad, en Islandia lo que hacen son techos verdes, que cuando llega el hielo eso se compacta con hielo, pero aún esa capa protege a la vivienda. Y bueno, hay muchísimos mecanismos como pozos canadienses y mecanismos. Acá hay una escuela sustentable que la tienen que ir a ver los que puedan. Está en la Escuela Sustentable de Mar Chiquita. Y búsquenla porque hay muchísimos videos. Escuela Sustentable de Mar Chiquita, que han trabajado cientos de arquitectos, bioconstructores de todo el mundo, y se han reunido incluso con distintos idiomas y han logrado hacer cosas muy interesantes, y la escuela es sustentable el 100%, incluso los desechos cloacales, todo, sin producir olores ni nada por el estilo, que uno se imagina que todo eso va a ser una asquerosidad. No, para nada, en absoluto. Con biodigestores, con el tratamiento de aguas grises y aguas negras. Todo eso es una posibilidad, es una realidad, se está haciendo, hay muchísimo en el país avanzando, hay mucho en México, España está avanzando también, hay muchos países que se lo han tomado en serio, y la verdad que si esperamos al 2050 no vamos a resistir, no vamos a llegar, si no hacemos un cambio de producción y de consumo. Para empezar, lo que tenemos puesto, mirémonos lo que tenemos puesto. Si lo que tenemos puesto no es sustentable, estamos hablando sin responsabilidad, sin tomarnos en serio las responsabilidades. Si el consumo es un consumo estúpido, de compro y tiro, compro y tiro, compro y descarto, no reparo nada porque es más barato comprar que reparar, y todo ese criterio absurdo, entonces, bueno, lo que contaminemos, el suelo que contaminamos, no se olviden que evapora, llega a las nubes circulan 500 kilómetros, y lo que un señor o una señorita contaminó hoy acá, cae en la cabeza de un pobre tipo a 500 kilómetros. O sea, la responsabilidad y el impacto, la huella que tenemos como humanos es tremenda, tremenda, y lo tenemos que tomar en serio porque si no, no vamos a sobrevivir al 2035. Y esto no es un mal agüero, es una realidad, los científicos lo han investigado, ya lo han dicho en todos los idiomas, estamos muy tardes para frenar las grandes catástrofes que se nos vienen si no lo tomamos en serio. Así. Gracias, Silvia. Rocío, no sé si querés leer, igual veía a Jacqueline que asentía con la cabeza y que también decía justo que había visto lo que comentaba sobre la escuela autosustentable. No sé si, Rocío, tenés alguna pregunta. Sí, acá tengo una pregunta para hacer. Adriana nos pregunta, o pregunta Edgardo, ¿por qué tendrían que dar subsidios si producen daños irreparables? Claro, no, por eso, complementando lo que estamos hablando también, un saludo para Silvia y Jacqueline, que sé que está mucho en el tema ambiental.
El tema, claro, obviamente, hay que hay que hacer un análisis muy detallado de los subsidios que se otorgan. Porque si yo estoy dando subsidio a alguien que contamina, a alguien que está perjudicando al ambiente, obviamente que no se cumple el objetivo. Un autor que es muy interesante en materia ambiental, Valls, en su momento comentaba que los países, digamos Estados Unidos en particular, estaba pidiendo subsidios para establecer el tratamiento de capa de ozono, para hacer tratamientos particulares, etc. Pero lo que decía él también era que justamente eran los países que estaban pidiendo subsidios, ayudas, pero eran justamente los que más contaminación había producido con relación a ese tema. O sea que hay que ser cuidadoso en ese aspecto, no dar el subsidio por darlo, sino que dárselo especialmente al que descontamina, ¿no? No a que, porque al final se lo estamos dando al que contamina, entonces ¿cuál es el cierre del tema? Bárbaro. Tenemos otra consulta de Oscar que dice, sobre la baja de contribuciones de seguridad social, ¿hubo bajas de esas contribuciones sin lograr aumento de empleo en los 90? ¿Es así? Sí, es así, Oscar. Sí, ¿cómo andas, Oscar? Es así. Si ustedes recuerden en su momento, el decreto 2609-93, que era el régimen de reducción de contribuciones, se establece en todo el país, se bajaba hasta en algunas jurisdicciones del país al 20% la reducción de contribuciones, y la idea era fomentar el empleo. ¿Qué es lo que pasó en el caso particular del 2609? La experiencia que indicó que se fomentó muy poco empleo. O sea, los empleadores tomaban todos beneficios, pero no otorgaban nuevo empleo. Y también, obviamente, en materia de seguridad social, recuerden, todos los regímenes de reducción de contribuciones que se han otorgado para nuevos empleos, muchos de ellos se han utilizado, pero muchas veces nos encontramos que se han utilizado mal o no han generado el aumento de empleo que se estaba buscando con la norma, ¿no? Ujú. Bueno, en cuanto a preguntas, son estas. Sí, no, pregunta no, pero Germán veo que le pregunta a Silvia dónde es que sucede esto que había comentado. No sé si Silvia vos después le podés comentar dónde era lo de en San Luis, creo que habías dicho recién. No, dije San Juan. Ah, en San Juan, perdona. En San Juan, en zonas muy desérticas, yo le pasé mi celular Bueno. para indicarle exactamente el lugar, si a él le interesa, y las empresas que están trabajando allí. En Mendoza también hay, pero no son los únicos, digamos, estos son empresarios que están muy comprometidos. Fíjense ustedes, voy a decir algo más. Son empresarios que trabajaron contaminando. Empresarios que trabajaron muchísimos años en empresas de transporte que contaminaron. Esto que decía Edgardo, de micros y autos que quedan amontonados, y fueron testigos de cómo las empresas de transporte a lo largo de los años, que no les permitían, porque hubo un proyecto en la época del presidente Menem, sobre desguace y reutilización de piezas y demás de transporte, que no funcionó, hubo todo ahí una manganeta, dejémoslo atrás, y no se avanzó sobre ese proyecto, pero es tremendo porque ustedes piensen que los ácidos que tienen los motores, por más que se saque la nafta y que se le saquen los aceites, los ácidos que tienen los motores de transporte automotor caen al suelo y contaminan por toneladas de litros de agua en las napas que no están en la superficie. No solamente cuando llueve y se dispersa todo eso, que habrán visto a lo mejor en colores verdes y azules esos líquidos que pierden, sino que contaminan las napas de agua, y al evaporar se riega con lluvia ácida a los campos, y es lo que llevamos a nuestras mesas. Estos empresarios que trabajaron durante muchos años en empresas de transporte y que hoy lo están haciendo de manera un poco más sustentable, son los que soñaron hacer un cambio y dejar una huella más positiva para la comunidad y para el planeta. Son los que armaron este proyecto de olivares en San Juan y parte de Mendoza. En Mendoza no tuvieron tanta suerte, tuvieron algunos
problemas, pero lo de San Juan sigue próspero y exportan y muy bien al mundo. Pero hay muchísimas experiencias. Lo de la escuela sustentable es conocido, muy conocido, pero se están haciendo muchísimas obras de centros de aprendizajes y centros, en fin, distintos, con distintos proyectos con construcciones sustentables. Piensen que el cemento es otro gran contaminante. El cemento, para producir cemento, consume no solamente mucha agua, sino también mucho oxígeno. Y no así las cales, sino así los barros y las arcillas. Entonces, hoy en día se está haciendo trabajos muy interesantes y sismo resistentes con materiales mucho más sustentables que el cemento. El cemento no solamente contamina la producción, sino que contamina a lo largo de su vida útil. O sea que nosotros que estamos adentro de casas hechas con cemento, estamos en ambientes altamente contaminantes. Hay que estudiar porque es un mundo que se nos abre y que nos permite vivir un poco más sanos. Gracias, Silvia. Gracias. Jacqueline, que querías comentar algo. Sí, bueno, gracias. La verdad es que, bueno, yo a Edgardo ya lo conozco, es mi tutor de tesis, que justamente voy a hablar de este tema de tributos ambientales. Estoy en eso, ya en cualquier momento te mando algo. Pero bueno, quería comentarles lo de Eco Chivilcoy para que los que nos quieran seguir, eco.chivilcoy. Bueno, yo vivía en Capital, me vine a vivir a Chivilcoy. En Chivilcoy armé una agrupación ambiental. Dentro de la agrupación ambiental armamos diferentes proyectos, ya sea poniéndole el cuerpo, proyectos de ordenanza, tratamientos de aceite de cocina usado, proyectos de botellas de amor, proyectos de neumáticos fuera de uso. Ahora estamos con el tema del agua. En la zona donde vivo, en Chivilcoy, hay arsénico. Imagínense que la OMS dice que el arsénico en agua apta para el consumo humano es de 0,01 y recién, porque juntamos grupos de vecinos, armamos todo en conjunto con la comunidad de manera colectiva, tenemos hasta 0,08 arsénico en el agua de Chivilcoy. También hemos hecho estudios agroquímicos en el agua, hemos encontrado hasta 5 moléculas en el agua dentro de la urbe, o sea, dentro de la ciudad. Por eso estamos trabajando bastante, si nos quieren venir a seguir, y de paso, bueno, todos aquellos que quieran poder, los invito a involucrarse, a comprometerse con, no solo a nivel global, sino también algo más de cerca, más que tengan a la mano, como es a nivel local, en donde están viviendo, saben el agua que están consumiendo, saben a dónde se disponen los residuos, donde ustedes están tirando, porque parece como una construcción, en verdad es una construcción social lo que es el residuo, que a partir de la Primera Guerra Mundial se empieza a hablar de lo que es el residuo, como algo que te dejas en la puerta de tu casa y desaparece, y no desaparece, se perpetúa en el tiempo. Sabemos de lo que estamos hablando, bueno, y de lo que hablaban también, los microplásticos. Tenemos microplásticos en sangre, microplásticos, ingerimos hasta de 5 a 7 miligramos de plástico, un equivalente a una tarjeta de crédito por semana, con lo cual es algo que no está exento, no es ajeno, ya no es algo de lo que antes hablaba un hippie revolucionario, existencialista. Ahora es algo real, algo palpable. Tenemos que tener un despertar ambiental. Algo de lo que muchos hablan es la gente por ahí de otras generaciones, es: le voy a dejar a mi hijo una casa, un auto. Bueno, pero ¿en qué planeta? Consumiendo qué tipos de alimentos, envenenándose con el agua. Entonces hay muchas inquietudes que tenemos que empezar a hacernos, tenemos que empezar a preguntarnos, a cuestionarnos. Y bueno, los invito a que empiecen de manera local a investigar acerca de lo que se trabaja en cada uno de sus municipios. Acá la verdad es que nos cuesta bastante. Yo tengo mucho bloqueo municipal por hablar de lo que sea, de temáticas ambientales, hasta incluso casi termino presa por entrar al basural municipal porque está prohibido, nadie puede entrar, y es una locura porque tenemos que ver lo que nosotros mismos generamos. Así que bueno, se van a llevar grandes sorpresas y les aseguro que no gratas. Nada, quería agregar eso, bueno, siguiendo de la mano de lo que venía hablando nuestra compañera.
Gracias. Muchas gracias, Jacqueline, y te felicito por tu trabajo, la verdad. Y a poquito vayamos todos tomando esa conciencia, también como decía Silvia, mirando un poco esto, ¿no? Del tema del descarte, que uno, la verdad, o sea, que es más fácil reemplazarlo que encontrarle la vuelta, la verdad. Bueno, la verdad que tanto hay para hacer, realmente hay que tomar conciencia y realmente hacerlo, más que decir, bueno, en algún momento, ojalá. Así que gracias, O Silvia, de quizás, verdad, y o Jacqueline, quizás esperar que un político haga por nosotros. Si bien hoy tenemos tal la ley cual. Yolanda, donde tienen que estar capacitándose todos estos políticos respecto de lo que tiene que ver con ambiente, no esperemos nada de ellos. Vayamos por eso y los invito más ahora en época de elecciones. Aprovechemos esta situación. Muchas No, gracias. yo soy una mujer política hasta los huesos y creo que, sí, y creo que, y militante política además, creo que solamente con un compromiso social y político esto se cambia. No, si no nos involucramos, si no metemos manos en el asunto, vamos a lograr bien poco. Esto que hacemos de manera voluntarista es mucho y es muy bueno, pero también nosotros que somos profesionales y que estamos en un ámbito académico importante, podemos generar proyectos y darle impulso y fomentarlos y darles visibilidad y hacer publicidad de los proyectos que presentemos. No nos quedemos con el hacer simplemente en nuestro medio local, que es mucho, pero veamos que nuestro medio local está en medio de una gran jungla de contaminación y que por más que hagamos mucho y cuidemos nuestro campito, nuestro pequeño campito, se nos viene toda la contaminación y todos los daños ambientales. El mundo es circular y la ecología debe ser circular por eso, ¿no? No conformarnos. Así que, Gracias. bien, sintámonos sujetos políticos. No solamente no hay que esperar de los políticos, no, No sí, simple hay que esperar de los espectadores, políticos. digamos, Hay que exacto. ser el cambio político. Exactamente. Edgar, no sé si vos Bueno, querés bárbaro. agregar algo más. No, nada que agregar, nada que agregar. Todo muy interesante. Bueno. Yo Adri ya también, que me voy aporte. despidiendo, Agustina, que tengo otra actividad. Ah, perdóname, Edgardo, sí, sí, No, sí. no, está Muchísimas bien. Si no hay gracias a ninguna todos. pregunta del tema que tratamos, sí, los dejo charlando esos Si no, temas. te la hago llegar después. No, no te Ningún preocupes. problema. Listo, muchas Muchísimas gracias. gracias a todos y gracias Nos por vemos. acompañarnos, de verdad.